Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de abril de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube. Sigamos entonces con lo que pasó el día lunes, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas en jornada ausente de fundamentales ante optimismo por utilidades y estímulo de Japón. Ayer publicaba Alcoa sus utilidades y el mercado seguía optimista. Recuerden que básicamente todo el mundo está esperando más y más y más estímulo para continuar con los ascensos, pese a que los datos de Estados Unidos continúan siendo un poquito débiles. Así que estamos algo así como en euforia en los Estados Unidos. Y acciones locales lastimosamente mantienen presión bajista ante datos de debilidad económica local. Ya ayer era el último día de dividendo de Ecopetrol. Eso generó algo de ascensos en los primeros minutos, pero lentamente estuvo fuerza durante toda la jornada. El mercado sigue bastante pesimista entonces frente al precio, no logrando alcanzar niveles más altos y cerrándose ayer ya, digamos que ese movimiento de especulación. Y básicamente hoy abriríamos en Ecopetrol con un fuerte descenso descontando el dividendo. Eso lo vamos a hablar en el momento que toquemos la acción de Ecopetrol. Ayer fue un día ausente de fundamentales, no hay noticias, las tensiones en el norte de Corea y Corea del Sur continúan, digamos que Japón ya se ha alertado, vamos a ver si eso tiene algo de impacto sobre los mercados. Por ahora el mercado está muy tranquilo frente al particular, aunque digamos que los gobiernos se lo están tomando mucho más en serio. Así que fue un día ausente de fundamentales, los datos continúan soportando la estabilidad de tasas por parte del Banco de la Reserva Federal, perdón. Continuamos con estabilidad en términos de tasa y el nivel de riesgo vuelve y baja. Continuamos en esa zona del 12 al 15 a medida que vamos a recibir noticias de empresariales, pues la volatilidad seguirá siendo tranquila, digamos que una volatilidad más alta dentro del rango de tranquilidad. Recuerden que en 18 y 19 ya estamos teniendo un mercado mucho más volátil. Asia, protagonista en la noche, continúan los ascensos en lo que es la región, básicamente ahora impulsados por el IPC de China, que genera expectativa de estabilidad en la política monetaria del país. La inflación, el IPC en marzo baja de 3.2% a 2.1%, por debajo del esperado de 2.5%. Un descenso muy fuerte en términos de los precios, pero pues que no ha sido acompañado por una desaceleración significativa de la economía, así que esto digamos que es buena noticia para los mercados. El IPP para marzo baja de menos 1.6 a menos 1.9 por debajo del 1.8%. Así que China trayendo algo de tranquilidad, tranquilidad que pasa por Europa, donde inicia el día con ganancias tras mejora en índices de Reino Unido y caída de inflación en China. También los índices en la zona están mejorando. La producción industrial de Reino Unido para el mes de febrero crece 1%, encima del 0.4% esperado y menos 1.3% previo. La subasta de bonos de Reino Unido a 10 años corta una tasa de 1.73% por debajo del 2.15 previo y la demanda supera 1.7 veces la oferta. Tenemos descenso en tasas, tenemos producción industrial por encima de lo esperado y la producción manufacturera también. Al mes de febrero crece 0.8% por encima del 0.4 esperado y menos 1.9 previo. Así que algo relativamente tranquilo en términos de los datos europeos. En cuanto al mercado colombiano, el Ministerio de Minas informa que la producción de petróleo de 1.013.481 barriles día, subiendo 7% frente al mismo mes del año pasado. Y simplemente esto generaría algo de tranquilidad para lo que es el sector minero energético por ahora. Vamos a ver si encontramos algunos soportes en términos de las acciones petroleras que han venido con algo de descenso muy marcado. Entonces, con jornadas ausentes de fundamentales, las jornadas ausentes de fundamentales tienden a ser bajas de volumen, algo de indecisión, simplemente continuamos con, digamos que, ausencia de noticias que nos generen movimientos fuertes. Mañana tendremos inventarios de crudo y minutas de la Reserva Federal, conoceremos el porqué de las decisiones y buscaremos señales en lo que es el posible cambio de política monetaria a futuro para la Reserva Federal. Entonces los mercados internacionales operan con tímidas ganancias luego de utilidades de Alcoa ligeramente por encima de lo esperado y descenso del IPC de China. Digamos que Alcoa superó la expectativa, no obstante el mercado está un poquito pesimista y no está permitiendo que recupere, digamos que, o continúe con los ascensos de Alcoa que se encuentran mínimos de varios años. Así que simplemente el mercado está meditando un poco la dirección de lo que va a ser entonces los movimientos del día de hoy. Tiene buenas noticias a lo largo del globo, así que continuamos con ese sesgo alcista para los mercados internacionales y el mercado local sigue bajo presión bajista y con operaciones de bajo volumen. El mercado estará atento a niveles de soporte. Parece que los compradores no van a aparecer hasta que lleguemos a buenos soportes, así que vamos a evaluar esos niveles
Y pues Ecopetrol generará bastante volatilidad en el día de hoy. Será, digamos, que el escenario bastante probable para movimiento. Veamos qué nos dicen las gráficas. No obstante, a esta hora siempre lanzamos una pregunta, así que vamos a lanzar una sobre el recorte de tasas de la Reserva Federal. ¿Qué esperan, perdón, del Banco de la República? ¿Qué esperan ustedes del Banco de la República en cuanto a recorte de tasa? Lo que están viendo ahora, que son puntos básicos equivale a 0,01%. O sea que cuando hablamos de 25 puntos básicos sería pasar de 3,25 a 3%, y cuando hablamos de 50 básicos sería, por ejemplo, de 3,25 a 2,75. Entonces, por favor, voten qué esperarían. Les enviaremos el resultado de la encuesta a través de nuestro Twitter @correvaletr. Un minuto para la encuesta del día. Los resultados. Vamos entonces las gráficas para el día de hoy. La tendencia continúa siendo alcista. 1.400, perdón, 14.400 sigue siendo la zona de soporte. Mientras sigamos sobre los 14.400 podemos continuar hacia los 14.700, 14.800, 14.400 la zona de soporte. Una vez se rompa este nivel, descenderíamos a 14.000 y 13.600 como niveles siguientes de soporte. Así que por ahora la tendencia sigue siendo alcista, los compradores se defienden, mientras estemos sobre 14.400 podemos continuar con movimientos alcistas. El IPSA ya empiezan a aparecer los compradores, una velita con, digamos que algo parecido a un martillo invertido, o sea, un poco enredada la vela, pero ya están apareciendo compradores en lo que es el IPSA. Después de estar operando por fuera de la banda inferior de Bollinger, ya empezamos a encontrar algo de compradores y abre la posibilidad como escenario probable de rebote hacia los 4.400. Entonces ya están apareciendo lo que son compradores para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima llegó a la zona de soporte 19.380. Digamos que también estamos en mínimos de un año entero prácticamente, no, un poquito menos de un año, pero estamos en mínimos importantes después de fuerte caída. Vamos a ver si nos da un espacio de rebote, de romperse mínimos siguientes. Nos tocaría empezar a tener un descenso adicional hacia los 19. Estaríamos en zona de soporte en estos niveles. El dólar, después de la pauta envolvente de la jornada anterior, la presión bajista reaparece con espacio para llegar a 1811, 1808. Vamos que el dólar viene perdiendo un poquito de terreno. La tendencia sigue siendo alcista, solo que vamos hacia esas zonas de soporte del 811 y el 808 como la zona más importante. De romperse sí cambiaremos de tendencia a tendencia bajista. Por ahora simplemente estamos en tendencia alcista. Así que estamos en soporte 811 a 808. Seguimos 91 contra 95. Recuerden que todavía tiene espacio para recuperar la zona del 95. Justo estamos en la parte media del 93. Y seguimos 95-91 con comportamiento lateral. Seguimos en ese comportamiento estable de 91-95 sin movimientos importantes. Mañana tendremos los inventarios de crudo que nos darán algo de tendencia. El euro continúa recuperando terreno 30,60, 1.30,60 igual. Simplemente los datos débiles de Estados Unidos han generado algo de movimiento de corrección. La tendencia sigue siendo bajista y ya estaríamos llegando a las resistencias del 31-32. Los movimientos más importantes de resistencia para el euro. Simplemente se alegran un poco en términos de Europa por los buenos datos y por la, digamos que, debilidad en términos de generación de empleo en Estados Unidos. Así que vamos entonces con ligera presión alcista hacia zonas de resistencia. Pasemos entonces a nuestro mercado. El índice Colcap será el primero, hoy bastante impactado por los movimientos que vaya a tener Ecopetrol. Ya vamos a revisar qué va a pasar tras el dividendo. La tendencia sigue siendo bajista y no nos pasó el 1765. Mientras no pase el 765, recuerden que la presión sigue siendo bajista hacia niveles de 1720 como el siguiente nivel. Y 1713, 1712, 1720, 1712, zonas de soporte bastante fuertes, viene de una zona de congestión previa, así que en esta zona ya empezaríamos posiblemente a encontrar algo de fuerza de compradores entre el 720, 710, 680, un rango bastante amplio. Igual venimos todavía en tendencia bajista, 765 la resistencia, mientras no pase, continuamos con movimientos bajistas. Banco de Bogotá continúa 57.500 contra 58.500,
Continúa el comportamiento lateral, bajan los volúmenes en el día de ayer. Recuerden que hasta que no rompa alguno de estos dos niveles no tendríamos cambio de dirección. 57.500 contra 58.500. Bolsa de Valores de Colombia, 30 como nivel de resistencia y 28 como nivel de soporte. Se mueve ayer con algo de volumen, pero está dejando mucho gap. Simplemente la liquidez y la diferencia entre demanda y oferta en este activo es bastante amplia, lo que hace que tengamos un rango de 30 a 28 sin tendencia por ahora definida para BBC por falta de liquidez. Celsius continúa con tendencia bajista, aunque ya no coloca mínimos menores, encuentra algo de soporte, no obstante los volúmenes son bajitos. Igual todo lo que es el 5.400 al 5.280 es la zona de soporte. Y el nivel de resistencia de corto plazo la vamos a dejar en los 5.600. Tenemos resistencias en 5.600 y 5.800, son los niveles más fuertes de la tendencia bajista, donde si bien podemos estar rebotando, en algún momento encontraríamos algo de resistencia. Solo con cambio de fundamentales tendríamos cambio de tendencia. Y el soporte está entre 5.400 y 5.280. Cementos Argos continúa con comportamiento lateral de 9.100 contra 8.400. Hasta no conocer el precio de emisión posiblemente se mantenga dentro de escenario lateral. Volúmenes han disminuido de forma considerable hasta que no se conozca el escenario de precios. Seguimos con comportamiento entonces lateral. Continuamos con Canacol, donde empieza a perforar los 5.000. Vamos a modificar niveles. La liquidez también se ha perdido, los volúmenes han descendido de forma considerable. Vamos a dejar nuestro nuevo nivel de resistencia en los 5.200 y el soporte 4.500. 4.500 contra 5.200 los nuevos niveles. Puede saltar con bajo volumen. Continuamos entonces entre ese escenario de 5.200 contra 4.500. El movimiento continúa con presión bajista como escenario más probable los 4.500. Con Concreto ha perdido el 1440, sigue siendo la resistencia fuerte, los promedios móviles ya confirman el cambio de tendencia bajista, tratando de defenderse bajo volumen, pero seguimos entonces sin dirección entre 1440 y 1350. Los bajos volúmenes no han generado, digamos que una tendencia clara, está saltando, ayer opera cerca del 350. Si rompe 350, siguiente nivel de soporte 1310. 1310 siguiente nivel de soporte. Corficol 34 contra 33.400. Sigue ahí los dos niveles. Los compradores defienden ese 34 con algo de volumen. Mientras esté sobre 34 puede volver a 35.400. Si rompe el 34, siguiente nivel sería el 33.800 como siguiente nivel de soporte. Ecopetrol ayer no alcanza a pasar ni siquiera lo que era el 5.085, se esperaba un movimiento un poco más fuerte como escenario probable, no lo logra y aparecen los vendedores en el día de ayer, digamos que ante el movimiento que se espera durante la jornada. ¿Qué pasa? Resulta que en el día de hoy pagan dividendos, o sea que esa plata sale de la compañía y se le entrega al accionista. Como la acción negocia sin dividendo, lo más probable es que el mercado abra 291 pesos por debajo. O sea que estaríamos abriendo cerca de los 4.640, 4.720 como los siguientes, 700 como los siguientes niveles de soporte. La apertura de Ecopetrol estaría en esos niveles, 640, entre 700 y 640 sería la apertura. Básicamente es como si la acción abriera sin variación porque la persona recibe el dividendo, pero el mercado lo descuenta por lo que estamos negociando sin dividendo. Esto pasa en las acciones que pagan dividendo muy alto en una sola cuota. Digamos, eso es importante, es un escenario muy probable que se da durante épocas de dividendos bastante altos. Esto no hace alusión a ningún tipo de recomendación, simplemente es el escenario más probable de apertura cuando las acciones pagan un dividendo bastante alto en una sola cuota. Así que posiblemente tengamos hoy la apertura cerca de los 6.40, 7.20. Los siguientes niveles de soporte son 6.40, siguiente nivel de soporte 4.480 o 4.500, que es un número entero. Siguiente nivel de soporte 4.300 como siguientes niveles de soporte. La tendencia sigue siendo bajista y abriríamos con algo de gap. Algo de pánico podría registrarse y atentos a los niveles de soporte. Soportes 4, 6, 670, 640, 4480, 4500 y 4300 como los niveles de soporte. Recuerden que hoy es el inicio del exdividendo de Ecopetrol, no obstante el pago es el 15. Entonces simplemente lo que tenemos es el inicio
del ex dividendo. El pago es el 15, hoy iniciamos ex dividendo, o sea que desde hoy la acción empezará a negociar sin dividendo. Quiere decir que el pago será el 15, pero quienes compren acciones de Ecopetrol hoy no tendrán derecho a dividendo, quienes las vendan hoy ya podrán recibir su dividendo el 15. Lo mismo para el 10, el 11, el 12. Y el dividendo será abonado en sus cuentas el 20. Así que abriremos con un pequeño gap descontando ese movimiento en términos del dividendo como el escenario más probable. Y deberán evaluar a ver si el mercado tratará de defender o no la acción o continuaremos con la presión bajista. Presa de Energía de Bogotá continúa con el comportamiento lateral. Simplemente seguimos 1430 contra 1380. Seguimos ahí en ese escenario lateral. Solo hasta que se rompa alguno de los dos podríamos cambiar de dirección o tener algo de tendencia. Por ahora seguimos con ese lateral con muy bajo volumen para lo que es esta acción. El Cóndor 1410 lo toca, pero lo recuperan, la defienden con bajo volumen. 1410 sigue siendo el soporte y 1530 la resistencia. Seguimos 1530 contra 1410 sin cambios importantes. 1410 contra 1530 continúa el movimiento. Entonces simplemente seguimos 1540, 1410. ENCAM 8, 7 son los dos niveles. Apareció algo de volumen, pero no han generado cambios. No tenemos muchos técnicos para poder decir una tendencia en términos de ENCA. ETB 420 contra 392 sigue sin cambios. Recuerden que también vas a tener un dividendo alto en un solo pago, pero pues esos movimientos se sentirán para mayo. Por ahora continuamos con ese comportamiento lateral como escenario probable. Atentos a 420, 392. La ruptura de alguno de esos dos niveles generaría nueva tendencia. Éxito. Mientras permanezca por debajo del 34, la tendencia sigue siendo bajista. Ayer ya aparecen algo de vendedores con un poquito de pauta envolvente. No obstante, todavía tiene espacio. El 34 sigue siendo la resistencia más importante. El mercado sigue con tendencia bajista. Mientras estemos por debajo de 34, puede ser simplemente un pequeño pullback y llegar a niveles de 31, 300, 31, 400. Solo superando 34 empezaríamos a limitar un poco la presión vendedora. Y con el 35 ya cambiaríamos a tendencia alcista. Por ahora atentos al 34 como resistencia de la presión bajista. Siguiente nivel de soporte 31,300. Grupo Aval sigue perdiendo fuerza. En el día de ayer ya opera 1250. Eso quiere decir que nos deja el 1265, 1270 como nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel todavía puede alcanzar niveles de 1220. Así que la resistencia es 1750, 1770. El soporte es 1220. Grupo Sura, 37.100 como soporte y 39 como resistencia de mediano plazo y el 38 como el nivel importante que hemos definido constantemente en comité. Entonces simplemente estaríamos 38 como la zona de resistencia y si logra mantenerse por debajo de 38 vamos a 35.800, 35.600. Si logra recuperarlo seguimos entonces 39 a 37. Si me vuelve a cruzar el 38 vamos a cambiar el análisis a completo lateral entre 39 y 37, ya que le ha quedado bastante difícil de definir una tendencia a Grupo Sura. El volumen ayer fue bastante bajo. Inverargos. Seguimos con Inverargos también en comportamiento lateral a la espera de movimientos en Semargos, 22.400 contra 21.500 son los nuevos niveles. No hay volatilidad en el activo, tampoco hay mucho volumen. Seguimos laterales. 8.500, 8.300. No quiso recuperar hacia los 9.000. Me parecía ya el escenario probable. Ya de una vez empezó a bajar. Los volúmenes vienen bastante bajos. Entonces en ISA tenemos todavía presión bajista, 9.000 como la zona de resistencia, 8.500, 8.300 los soportes hacia esos niveles. Igual la tendencia continúa siendo a la baja. Isagen ha empezado a romper a la baja, rompe con volumen dejando el 500 como nuevo nivel de resistencia, sale ya de ese pequeño lateral y nos deja nueva resistencia en 2.500 y siguiente nivel de soporte 2.400. Del 440 al 400 es el siguiente nivel de soporte del comportamiento lateral de medio plazo. De romperse 400, siguiente nivel estamos en 326. Empieza a tener entonces movimientos de mayor volatilidad, las bandas de Bollinger empiezan a ampliarse,
generando entonces posibilidades de mayor volatilidad para el activo. 2.500, 2.440, 2.400 como siguientes niveles de soporte. Mineros ha perdido totalmente la fuerza, seguimos 4.800 contra 4, de hecho operó por debajo de 4.600 en el día de ayer, poco volumen, así que genera estos movimientos de alta volatilidad. Vamos a dejar el promedio móvil de 200 como el nuevo soporte, 4.480, 4.480, 4.800, no hay tendencia definida, tampoco hay comportamientos claros en este activo. Nutresa también sigue con la tendencia bajista, ayer desciende con bajo volumen. Recuerden que la zona de promedios móviles empieza a configurarse como nuevo nivel de resistencia. 26.100 contra 26.300. Toda esta zona sigue siendo resistencia. Digamos que hasta no superar esta zona no podemos cambiar un poco lo que es la tendencia bajista. Y tenemos el 24.800 como el siguiente nivel de soporte. 24.800. Preferencial aval. 1270 es el nuevo nivel de resistencia, mientras estemos por debajo de ese nivel ya saben que puede descender a 1230 en términos de la preferencial. Hay que cambiar para que puedan tener tendencia alcista, hay que romper las resistencias, digamos que lo darán algunos fundamentales que aparezcan durante las jornadas. Avianca sigue soportándose en el 4400, interesante, mientras esté sobre el 4400 puede todavía avanzar al 4700 en comportamiento lateral. Hay operaciones que no marcan precio, que operaron por debajo del 4400 cerca del siguiente soporte, el 4300, que son los niveles por ahora. Ante la indecisión hemos dejado el comportamiento lateral con bajo volumen y hay poca profundidad, así que algunas operaciones que no marcan precio generan movimientos por debajo de los soportes. 4400, 4700, empezando a presentar algo de indecisión en las últimas velas Avianca. Bancolombia también recupera algo de terreno, pero seguimos 29 contra 29.600 como resistencia y 28.300 como soporte. Seguimos con comportamiento lateral en términos de Bancolombia. Carvajal Empaques ya rompe la tendencia del día de ayer, era el único activo que tenía tendencia alcista, lo cual pues digamos que no cuadraba muy bien con el panorama total. Al romper ese 5.100 es el nuevo nivel de resistencia. 5.100, nuevo nivel de resistencia de Carvajal Empaques. Mientras esté por debajo de 5.100 puede llegar al siguiente nivel de soporte que son los 4.800. 4.800 nuevo nivel. Cambiamos entonces la dirección, pierde tendencia bajista en el día de ayer tras operar por debajo, pierde tendencia alcista en el día de ayer tras operar por debajo del 5.100, que es el nuevo nivel de resistencia. Y la vivienda sigue defendiéndose, opera debajo del 26, digamos que el movimiento del viernes no tenía mucha lógica y ya se devuelve. Sigue siendo el 26 nuevo nivel de resistencia, mientras esté por debajo del 26 puede volver a 25.200 y 24.400 como niveles de soporte. La resistencia sigue siendo 26, 26.300, continúa el comportamiento lateral, atentos a los niveles de 25.300 y 26.300. Preferencial Grupo Sura sigue por debajo de los 39, mientras esté por debajo de este nivel vamos hacia los 38.100 y 37.600 como niveles de soporte. Recuerden, ahora el 39 es la resistencia. Hay bastante o poca relación entre lo que hace la preferencial y la ordinaria. Digamos que no están guardando mucha relación, pero el 39 es el nivel de resistencia por ahora para la preferencial. Inverargos descendió hasta los 21 y recuperó terreno. Alguien marcó precio en la primera parte de la jornada. Seguimos 21.300 contra 22.300. Continúa el comportamiento lateral para Inverargos, pues el movimiento del día de ayer. Los volúmenes continúan bastante bajos para Inverargos. Petrominerales, el 10 psicológico lo está deteniendo. Recuerden que los nuevos niveles son 10.700 contra 9.400. Las bandas de Bollinger se hacen estrechas, así que el activo posiblemente pierda volatilidad y empiece a quedarse en algo lateral, incluso le dé espacio para recuperar un poquito de terreno. Continúa entonces 9.400, 10.700 descansando un poco después de los golpes de jornadas anteriores. Y Pacific Rubiales aparece ya un martillo invertido, algo de presencia de compradores cerca de los niveles mínimos de las últimas jornadas, 33.600 el nivel de soporte más fuerte. Estamos llegando ya a esos niveles. Digamos que es un soporte fuerte, así que puede ser probable que trate de rebotar un poco durante esas jornadas. Si él lo va a querer romper, lo buscará rápido, si no, cambiaremos de tendencia en esos niveles. Pero por ahora simplemente estamos llegando a unas zonas de soporte 33.600, del 34 al 33.600 hay algo de soporte. La volatilidad continúa alta, con bandas de Bollinger bastante amplias. Y los niveles de resistencia son 37, 37.100 y el 40.000. Los mismos niveles de resistencia continúan, simplemente estamos en las zonas de soporte. De romperse los 33,
podemos tener caídas adicionales a niveles que hace mucho tiempo no se veían, como el 31 y 30.000 como niveles de soporte. Así que continuamos por ahora cerca de los soportes en términos de Pacific Rubiales. Y Tablemac continúa 8 contra 7.3 sin cambios importantes, no tenemos, digamos que volúmenes interesantes tampoco, continúa sin tendencia, simplemente de lado, 8 contra 7.3 lo que es la acción de Tablemac. Así que muy importante en el día de hoy, el mercado sigue con esa presión bajista, la única forma de dar por terminada esa presión bajista es romper las resistencias, para eso necesitaríamos algo de lo que son fundamentales, mientras que el mercado local internacional continúa un poquito con la euforia, tratar de movimientos alcistas a espera de utilidades empresariales que continuarán generando volatilidad. Por ahora el mercado sigue estando optimista por tanta inyección de liquidez de los bancos centrales. Así que atentos a los niveles de soporte y resistencia de nuestro mercado. Pasemos entonces a las preguntas. Ecopetrol ya descontó por su precio los dividendos, no posiblemente lo vean en la primera parte de la jornada. El año pasado cuando pagó dividendos abrió abajo 300 pesos, pero recuperó terreno y alcanzó nuevos máximos. Siendo, digamos, que el año pasado una época donde todo el mundo confiaba y había mucha fuerza compradora en términos de Ecopetrol. Esta vez la fuerza compradora es un poco más baja, así que pues vamos a evaluar qué pasa durante las jornadas después de la apertura. Ya saben que la apertura puede estar un poquito floja descontando el inicio del exdividendo y a partir de la tendencia o que aunque vengan los inversionistas podemos tener cambios. Así que no descarten volatilidad para Ecopetrol en el día de hoy. Desde que se conoció lo del pago único del dividendo de Ecopetrol, la acción no aumentó su precio. ¿Necesariamente hoy debería descontar todo el dividendo? Sí, digamos que el escenario probable, como generalmente suele pasar, es que durante un buen dividendo la acción tenga algo de presión alcista. Logró defenderse un poco mejor que las demás petroleras, pero digamos que este año la presión fue un poco menor comparada con los escenarios probables. Una vez rompió los soportes, pues cambiamos otra vez a presión bajista. Quien amanece hoy con acciones de Ecopetrol coge sus dividendos, exacto, quien amaneció hoy con acciones de Ecopetrol recibirá los dividendos el día 15. ¿Por qué no nos anticipa el resultado como en primeras ocasiones, como así, Pablo? Si me puedes, porfa, aclarar un poco por qué no nos anticipa el resultado como en primeras ocasiones, no entendí muy bien. Cuando termine, en pre-market de Ecopetrol opera cayendo menos 5.31, podemos verla aquí en 4.700, exacto, digamos que el dividendo, vamos a tener ese descenso por temas de dividendo. No obstante, para el inversionista es como si no variara la acción, ya que el 15 recibiría el dividendo. Bueno, sigamos con preguntas, aquí tenemos algunas del fallo de sonido. El dividendo de Ecopetrol se paga solo hasta el 15 de abril, porque dice usted que pagará hoy. Se paga el 15 de abril, sino que inicia el exdividendo hoy. Desde hoy descontamos ese movimiento. El efecto de dividendo de Ecopetrol tendría que verse en ETB, la podemos ver en 3.70. Si ustedes revisan la historia de ETB, digamos que también durante el pago de dividendos suele tener algo de ascensos, pero no creo. La situación de múltiplos financieros en términos de ETB y Ecopetrol es diferente, es completamente diferente. Ecopetrol está a precios mucho más bajos que lo que son los precios de Ecopetrol, donde su valor en libros era superior a 3 veces, mientras que ETB cotiza 0.5 veces su valor en libros. Son, digamos que, situaciones diferentes. Para el 18 y 19 de abril del año pasado no estuvo tan pesimista el comportamiento, no irá a ser medio parecido esta vez. El problema es que este año el mercado es bajista y acuérdense que las noticias se analizan según la tendencia del mercado y las toman de esa forma, así que por ahora pues sigamos un poquito con la presión a la baja, solo rompiendo algo de resistencia o cerrando el gap del dividendo podemos estar cambiando de dirección. ¿Por qué la tendencia bajista de Ecopetrol si los pronósticos informados en el comité eran lo contrario? Se esperaba, digamos, que un escenario diferente de mayor compra, no obstante, a partir del día de ayer, digamos que la posibilidad de abrir por debajo del dividendo era diferente. No obstante, digamos que era el escenario probable, pero no se cumplió durante estas jornadas. Por múltiplos éxitos, esta cara barata está cerca de 36 o 39 veces su RPG, cerca de 2 veces su valor patrimonial. Digamos que son múltiplos relativamente altos para una acción que renta el 6% al año, pero una acción no, sino una empresa que tiene un ROE del 6% al año. No obstante, hay que compararlo contra empresas similares y el histórico del sector. Pues igual sí se encuentra un poco más alto. Empresa de Energía Bogotá, perdí el audio. Empresa de Energía Bogotá sigue 1380, 1430. Continúa entonces con comportamiento lateral 1380, 1430. Empresa de Energía de Bogotá.
¿Por qué si la producción de petróleo el mes de marzo superó el millón de barriles, la acción sigue en tendencia bajista? Vamos a ver si esa noticia le logra dar fuerza, pero por ahora digamos que recuerden que a veces los fundamentales se toman tiempo en reaccionar en términos del mercado y simplemente digamos que las emociones priman en el corto plazo. ¿Puede ser posible que el dividendo de Ecopetrol haya sido descontado en días anteriores y hoy pueda dar la sorpresa y suba? Pues digamos que no es un escenario probable, pero todo puede ocurrir en el mercado. Digamos que el mercado está hecho por emociones y por capitales. Digamos que puede tener algo de probabilidad, pero el escenario más probable es que, de hecho, el descenso de la acción pueda asustar a algunos y mantener por lo menos durante la media hora algo de presión bajista. Atentos a la primera media hora de negociación. Ecopetrol sin audio. Recuerden que Ecopetrol, vamos a devolvernos un poquito a Ecopetrol, que hoy digamos que será la acción de moda. Bueno, se quedó congelado, ya nos va a cambiar. Ecopetrol se esperaba mayor fuerza compradora, no obstante, tras romper soportes en el día de ayer, simplemente hoy abrirá por debajo de las zonas de soporte y buscaríamos siguientes niveles de soporte. Recuerden que hoy va a abrir posiblemente por debajo de tras el pago del dividendo, digamos que eso es importante, digamos que ese movimiento suele darse después del pago. La idea era que él llegara a tener algo de movimiento más alcista. No obstante, toda la presión del mercado generó estos movimientos. Trató de mantener un movimiento alcista en el día de ayer. No obstante, ya rompe y niega la vela del día anterior y la presión se hace vendedora. Entonces recuerden que el mercado de hecho aprovechó ayer para vender un poco más tras el pesimismo que ronda últimamente la acción o la tendencia bajista. ¿Dónde puedo analizar los fundamentales de las petroleras? En los balances, en las páginas de las petroleras, para que revisen cómo está la producción, las perspectivas futuras y demás. ¿Cuándo valorará el mercado el hallazgo de PMG en Perú? Digamos que el hallazgo todavía, digamos que no alcanza a compensar el descenso en producción que se ha visto en los balances. ¿Qué tanto puede impactar a nuestro mercado la situación de Corea del Norte? La situación cada vez se pone un poco más tensa, los mercados aún no han reflejado ningún tipo de movimiento en Corea del Sur y Corea del Norte, confían en que no tengamos ningún tipo de tensiones, pero pues solo afectaría a los mercados del mundo en caso de darse algún lanzamiento de algún misil. Mientras tanto, los mercados por ahora no están contemplando Corea del Norte y Corea del Sur, aunque las autoridades se lo están tomando bastante en serio y pues estaremos atentos a esos movimientos. Hablar del gap de Ecopetrol como un hecho no sería desconocer el mercado. No, digamos que es un escenario muy probable y ya digamos que lo está haciendo la apertura del mercado en lo que es el pre-market en los Estados Unidos. ¿Qué piensas del precio de BBC? La están sosteniendo pero con unos volúmenes muy bajos. ¿Qué se puede esperar de la acción? Por esos volúmenes muy bajos no tenemos tendencia. Seguimos 830 contra 800. No tenemos, digamos que tendencia por ahora en los de BBC. Así que muy atentos. Recuerden que nuestra presión sigue siendo bajista. Atentos a las resistencias cuando se rompen para cambiar entonces la dirección. Muy buen día entonces para todos. Bueno, última pregunta, ¿cuánto durará la tendencia bajista de Ecopetrol? No tenemos, digamos que una forma de medir exactamente cuánto va a durar. Muy buen día entonces para todos.